Bueno, bienvenidos a otro capítulo de La Acordada. Una vez más aquí en Casa Spotify, un lugar demasiado espectacular para grabar podcast y para escuchar podcast, ¿sí o no? Para ver podcast, porque se puede Para ver ver podcast también, sí, también. es También, una claro. chimba. Y bueno, hoy un invitado muy especial, alguien conocido nuestro que Mario va a presentar, por favor. Bueno, pues bienvenido, señor Desgar, Con D. con D. Desgar con D. Edguitar es una persona muy tesa estratégicamente hablando en la montaña, pero ahora somos más allegados, casi que somos muy buenos amigos ahora porque estamos en un proyecto muy bonito que ya les vamos contando ahí. Pero resulta que este señor es uno de los duros uno de los apoyos más duros de los viajaguardia de la montaña, que son Epopeya, ¿sí o no? Así Epopeya, los primeros himalayistas colombianos que han sacado la cara por todos los montañistas a nivel colombiano y a nivel suramericano. Entonces aquí don Edgar nos va a contar varias cositas interesantes sobre estos proyectos tan chimbas que han tenido la oportunidad de salir del país, no solamente en los Himalayas, sino a nivel también internacional, ¿sí o no? Así es. Suramericano y eso. Bienvenido, Nesgar. Desgar. Bueno, pues gracias por la invitación. Gracias a usted Y por venir, aunque parcero. no soy de los protagonistas, por así decirlo, de esa vieja guardia, sí tengo claro que soy el puente de conexión entre esos dinos, como se solía decir, los dinosaurios, como les dinosaurios. decían en un momento, Los dinos y de la estas nuevas montaña. generaciones, pues que son ustedes, ¿no? Los bebés, Y digamos. de los proyectos Se puede que, decir. que de alguna forma aprendí a observarlos, a entenderlos, a estar en algunos de ellos y obviamente ahora a transmitirlos también. Ah, qué Muy chimba. bacano. ¿Cómo es su historia con la montaña, con la aventura? Pues es muy curioso porque inició sin proponérmelo, ¿no? Yo estaba viviendo en España, había terminado de hacer una maestría y mi plan era venir de vacaciones, visitar a mi familia y regresarme a Madrid. Cuando un tío me dijo, oye, yo tengo un amigo que tiene una empresa y ellos se dedican a escalar montañas. Pero creo que el perfil que usted tiene, yo había estudiado psicología y este tipo de cosas, encaja muy bien en la empresa, ¿sí? Porque ellos se dedican a hacer procesos de formación para otras organizaciones. Entonces, nada, como a mí me tocó esperar como un mes porque estaban precisamente en el proyecto de las 7 cumbres, ya habían hecho el Everest en el 2001, estaban finalizando el Kilimanjaro en ese otoño, por así decirlo. Y cuando conozco a Marcelo, pues él me invita a un par de presentaciones. Yo no tenía ni idea que Colombia se había subido al Everest, no sabía ni cuánto medía el Everest en ese momento. Y fue muy curioso porque cuando fui a ver la primera presentación como que me impactó mucho, me emocioné un montón con las imágenes, con las historias de cómo se había conocido con Juan Pablo Ruiz, de cómo habían diseñado las primeras expediciones, la del 97, cuando no llegan a la cumbre, después el 98, cuando pues fallece Lenin, ¿no? La del Choyo en el 99, donde retoman energía y se proyectan precisamente a Everest 2001. Y bueno, iba conociendo parte de esto cuando ellos me dicen, oye, ¿usted por qué no nos ayuda a desarrollar un programa de fortalecimiento al interior del equipo? Con lo que usted sabe, con lo que usted conoce. Entonces les dije, bien, pues les hice una propuesta y recuerdo mucho que el 22 de diciembre del 2002, estando en el apartamento de Juan Pablo, estaba reunido como toda la gente de la expedición, estaba un señor que yo no conocía hasta ese momento, que no sé si ustedes lo identifican, que es Pirri, ¿no? No mucho. No mucho. Un poquito, ¿no? Entonces Juan Pablo me dice, oye, ¿y usted quiere ir a la Concagua? Ush, Y yo le qué dije, no, loco. oiga, me encanta la idea, solo tengo un problema. Nunca he subido ni siquiera a Monserrate, ¿no? Entonces me dice, no, no se preocupe, antes de irnos a la Concagua, y no es para que usted escale, sino simplemente como que conozca, viva la montaña, esté en el campamento base, vamos a ir al Nevado del Ruiz, y así usted nos enseña cómo ser equipo y nosotros le enseñamos cómo es la montaña. Y para mí esa fue la primera experiencia, recuerdo mucho en Chévere enero. aprendizaje de Eso fue Juan primerazo, Pablo. weón. Sí, Juan Pablo. Juan Pablo y Marcelo, los Ok. dos. Enero del 2003, pagando la novatada, llenando el morral hasta lo más alto, caminando 2 minutos nomás en la morrena porque ya no resistía más, ¿no? Y encontrarme con todo un mundo espectacular. Tuve el privilegio de estar durante 5 o 6 días que
tuvimos esa etapa de preparación ahí en la cumbre, muy cerca al cráter, y pues para mí eso era toda una novedad, ¿no? Yo estaba joven como ustedes, entonces Como en yo. Como yo dice. en ese momento pues el cuerpo aguanta todo y Mañana aún cumple estando otro sin añito, papá. preparación pues Viejito. de alguna forma digamos que tenía la capacidad de responder en ciertos escenarios y bueno, y ahí fue donde empezó toda esta historia, toda esta aventura de montaña, sin mucha idea de qué es lo que estaba haciendo y sí diciéndole sí a lo que viniera. Severo Básicamente. despegue de una Bacano. vez Sí, para le el tocó Ruiz, weón, y y con el cargando. top de los montañistas. Mi primera cumbre me tocó con estos dos, imagínense. Lo Con el mejor. top de los montañistas. Low profile. Qué tristeza. Entró re mal, weón, a la montaña. Re parce. triste. Llorando Lo y siento, todo. weón. Se puso a llorar. Qué Y nosotros que hicimos damos con este Se perro puso a inmundo. llorar, sí. Sí. Qué tristeza. Y Edgar, ¿y usted antes de eso, o sea, igual era como medio deportista o no, o era una persona No, era medio- muy amante del fútbol. Hasta Ok. ese momento ¿Jugaba fútbol, jugaba fútbol. Qué Lo que pasa es que áspero. sí me lesioné, fue en la universidad. Ah, ya. Y de ahí ya dejé como ese tema. Me gustaba como si el tema de acampar, pero nunca me lo había propuesto como a ese nivel, ¿no? Sí, claro. Y pues para mí fue todo un descubrimiento y además estar al lado de personajes que como ustedes pues mucha gente reconoce, pero para mí era cotidiano que estuviesen al lado mío, ¿no? Y claro, cuando contaban sus historias, sus hazañas, pues para mí era extraordinario poder tener eso de primera mano y ser parte también de ese proyecto. Eh, Cuando regresamos de Aconcagua, recuerdo mucho que a mis compañeros de piso allá en Madrid les dije, vendan todo, yo no voy a regresar. ¿no? Qué Yo chido. me quedo acá. Muy bueno. Y ahí fue cuando tuve la oportunidad de preparar, porque yo fui quien se hizo cargo de toda la logística del cuarto intento dentro del proyecto que era el Elbrus, la montaña más alta de Europa en Rusia. Y pues Re eso bueno, fue weón. una locura. O sea, Pero fue espere, como ¿cómo le que- fue antes en Aconcagua, weón? En Aconcagua, bueno, O sea, usted pasó del Ruiz a la Concagua. Aconcagua, Imagínese, sí, weón. sí. Severo peguesote, y weón. Juan Pablo llega y me nombra gerente de campo base. Uf, Yo con el tiempo descubrí que era el vigilante. Sí, era, de ellos allá. Sí, Con sí, el- de era campo el- base. ¿Cómo van allá? exacto, sí, el celador, sino que Juan Pablo le encantaba empoderar a la gente así como para que uno quedara muy apersonado. gerente Y de campo. recuerdo mucho que cuando llegamos allí yo me sentía bien, 4.200 metros, Plaza Argentina. Y digamos que ya se habían armado las cordadas, ya estábamos programando ir a Campo 1. Me puse todo mi equipo, el material, todo prestado, ¿no? Todo era prestado. E iba muy bien y cuando a mitad del recorrido, cuando uno comienza a ver los penitentes, pues sorprendido con todo eso, cuando de un momento a otro el cuerpo, ¡pum!, se apaga. O sea, literalmente uno se funde y como que el cuerpo no avisa, ¿no? Hijo de Y no pucha. podía y no reaccionaba y no me tocó regresarme. Y solamente hasta días después, ya cuando se habían hecho todas las cumbres, fui que el cuerpo pues ya se había aclimatado y tuve la oportunidad de ir hasta Campo 1 a barrer, básicamente, a bajar todo lo que los otros ya estaban cansados de no descender. Y esa fue mi primera aproximación a la montaña, ¿no? En el Aconcagua. Que yo sé que muchos matarían por esa oportunidad y yo la Chévere, tuve claro. como en Bien. primera fila y fue pues, un escenario increíble y una oportunidad también única. Un aprendizaje tenaz, porque ahí se aprendió muchísimas cosas, a conocer primero su cuerpo y a ver Sí, cómo ya se va a sí. comenzar a entrenar de ahí para allá, weón. Sí, recuerdo mucho que mi cuerpo no asimilaba absolutamente nada, era solamente juguito y pan. De resto, Sí, porque claro, el cuerpo a esa altura no procesaba y ya fue con el tiempo donde comencé a adaptarme, a adaptar también el tema de la respiración, de la capacidad cardiopulmonar, de los pesos, porque Claro. eso es todo un proceso, el conocer su cuerpo en la montaña, ustedes lo saben también, ¿no? Es todo un proceso, eso no es de la noche a la O mañana. sea que en esa expedición ese en la que estuvo Pirri, que tocó devolverlo, fue ese. ¿De un Exactamente. edema? Cuando yo tengo una anécdota ahí, porque, claro, estaban diferentes cordadas por diferentes rutas, unos iban por polacos, otros iban por la normal. Y en esa cordada en la que iba Pirri, Juan Pablo, Miguel, el médico, eran 5 personas que iban en esa cordada. Juan Pablo le dijo a Carolina,
que era uno de los integrantes del equipo en ese momento, desciende y avisa en el campo base, ¿no? Entonces Carolina descendió lo más rápido posible y a las 6 de la mañana yo escucho unos gritos: salven a Pirri, salven a Pirri. Ay, Y yo salgo a mirar. qué asustó. Y claro, Rápido. yo salgo a mirar y entonces me dice Carolina: no, es que Pirri tiene edema pulmonar. Y yo, ok. Nunca había escuchado que era un edema pulmonar. ¿Qué es esa mierda? Sí, ¿qué es Toca esa vaina? salvarlo como así. Exactamente, entonces, pero pues en los días anteriores, como yo había estado atento gerenciando el campo base, ¿no? Descubrí pues todo lo que significa el montaje que tienen en el Aconcagua. Realmente es una cosa extraordinaria. En el 2002 ya había, en el 2003 ya había pues todo un tema de médico súper completo. Entonces simplemente como a la hora y media cuando llegó Pirri, lo evaluaron, tenían cámara hiperbárica, Upa, decir, me todo re bien, montado. weón. Y nos dijeron: che, no te preocupes, si tu amigo viene muy mal, viene el helicóptero y en 10 minutos están en Mendoza. Ah, O sea, qué chimba. eso es otro nivel. O sea, Sí, el ya. ¿Y estaba Aconcagua- muy mal? No, ya cuando descendió el efecto pues, de lo que había hecho el médico, de todos los antiinflamatorios y toda esta cuestión, por no mencionar marcas, ¿no? Funcionó bastante bien. Procedimiento, cuando los médicos lo evaluaron, dijeron: no toca evacuarlo ni nada. Simplemente le recomendamos que le guarden el mejor lugar posible, que ahí tengo otra anécdota porque horas después Juan Pablo, pues yo veo a Juan Pablo, Miguel, Carolina, el médico alistando sus cosas y yo les pregunto: y bueno, ¿y ustedes para dónde van? Dicen: no, pues para la cumbre. Y O sea, algo realmente sorprendente porque después de descender toda la noche, habían Volver a descendido subir, desde ¿no? las 11:30 de la noche, no habían dormido, no habían descansado y se iban. El plan era no pasar por el 1, sino de una vez ir al 2 para intentar al día siguiente la cumbre, ¿no? Salvajes, o sea, salvajes. Y bueno, como a las 2 horas antes de que ellos fueran, pues, a partir hacia arriba, Juan Pablo me dice: oye, ¿usted hace parte del equipo? Y yo: sí, claro, Juan Pablo. Entonces yo decía, pensaba que me iba a decir camine para arriba, ¿no? Entonces me dijo: no. Lo que pasa es que la única carpa disponible en el campamento es la suya. Sí, porque todas están arriba en los diferentes campamentos y por las diferentes rutas. Si usted hace parte de este equipo, mire dónde va a dormir esta noche. No, Ay, claro. Y Hijo de entonces esa pucha. noche fue muy difícil. Yo estuve ahí recuerdo mucho que había recién descendido esa tarde Rafael Ávila, el Rafita. sí, Rafa, quien hizo Cumbre del Everest en el 2010. Y estuvimos sentados espalda con espalda toda la noche aguantando frío porque Pirri estaba en mi carpa con mi bolsa de dormir. Y claro, protegiendo ahí, pues, primero el equipo antes que nada, ¿no? Vea, pues, Muy weón. melos, weón. Ajá, Edgar. Y eso fue ahí en el La vida campo base. Pirri. Eso fue en el campo base en Plaza Argentina, exactamente, en el 2003. Hijo de pucha. Aprendizaje. Y bueno, y después va todo lo del Elbrus. Después el Elbrus, que también pues hay bastantes anécdotas en esa montaña porque, claro, ellos necesitaban que alguien se hiciera cargo de montar toda la expedición. El único que hablaba inglés era Juan Pablo, pero pues él trabajaba en el Banco Mundial y no tenía tiempo para ponerse en eso. Entonces les levanté la mano y les dije: listo, yo lo hago, pero con una condición: yo voy, ¿sí? Y bueno, y les pregunto: y bueno, ¿y cuánto mide el Elbrus? Entonces 5.642. Dije: bueno, estoy ya 5.400 en Campo 1 en Aconcagua. Ya he estado un par de veces en el Nevado del Ruiz. Yo creo que aquí puedo llegar a la cumbre, ¿no? Son 250 metros más. Y uno con 28 años, ¿qué hace con esa información? Chicanear, ¿no? Entonces a todos los amigos, a las amigas sobre todo. Bueno, me voy para la cumbre de la Aconcagua, del Elbrus. Llegamos allá a Moscú, no, pues todo un mundo espectacular. Nos fuimos no recuerdo mucho cómo se llama el pueblo donde queda muy cerca el Elbrus. Llegamos allí y nada, el proceso en el Elbrus es bien extraño porque es una montaña donde sí o sí toca ir con guías locales, así uno se haya escalado lo que se haya escalado. Y uno no hace aclimatación en la propia montaña o no por la ruta que lo estábamos haciendo. Uno tenía que hacer aclimatación en montañas aledañas.
Y para intentar la cumbre, primero se sube en teleférico, después se suben unas telesillas y uno lo dejan muy cerca del último campamento. Un teleférico. Qué parche. Exactamente. Y es curioso porque, claro, nosotros estuvimos un fin de semana donde suele ir la gente a pasar el día allá a la montaña, anécdotas, las chicas se quitan toda la ropa para poder asolearse allí sobre los, ¿qué digo yo? Sobre los 4.800 metros. Hijo de pucha. Pero también es un centro deportivo donde entrenan todos los, digamos, todos los equipos olímpicos de invierno. Bueno, en esa época, porque ahora Rusia no está admitida en todo Los este mundo olímpicos, sí. deportivo. Sí. Sí. Entonces era muy curioso ver gente en esquí, haciendo piruetas. Bueno, espectacular. Pero pues yo estaba muy ansioso, ¿no? Yo era el único, de alguna forma, que Novato. salvo el Nevado del Ruiz, no había hecho ninguna otra cumbre relevante. Y recuerdo mucho que esa noche yo pensaba, bueno, ¿y qué me voy a poner y qué voy a usar? Estábamos programados para salir a las 2 de la mañana a intentar la cumbre. En toda la etapa de preparación y de acondicionamiento, pues yo me había sentido bien. Pero en la madrugada, pues yo miré ahí por encima el clima, dije, no, está muy bien. Marcelo me había prestado una chaqueta muy pesada, una chaqueta de plumas que creo que la había usado por allá en el primer Himalaya en el 84. Entonces yo hice un supuesto y dije, Marcelo, ¿qué? no, esta chaqueta me va a pesar mucho y no me va a dejar tomarme la foto en cumbre. Entonces yo, sin decirle a nadie, cogí la chaqueta, la dejé en el fondo del campamento y salimos. Y claro, yo no sabía que en esta montaña a las 4:30 de la mañana empieza un fenómeno, unos vientos bastante fuertes y yo iba simplemente con pues primera capa y un rompevientos. Hijo de Pero Mm, claro, no, la qué frío sensación tan térmica comenzó a descender. Yo calculo unos -12, -15 grados. No, parce. Y comencé a experimentar algo que no había vivido hasta ese momento y era que me iba quedando dormido. Me iba quedando dormido. Entonces daba unos pasos, me quedaba dormido hasta que llegó un momento donde me caía del sueño, literalmente. Ush, marica, qué Me susto. recogían y ya cuando empezó a amanecer, nada que recuperaba calor y ahí es donde Juan Pablo me dice, no, usted no está preparado. Descienda. Tome su guía que además no hablaba ni español ni inglés, sino Ruso. simplemente uno lo miraba así y ya. Un ruso. Ese sí era un ruso. Y ¿A qué nada, altura iban? ¿A qué altura iban ahí? íbamos sobre los 5.200, justo antes de llegar a la parte de los conos, donde se divide la cumbre este y oeste, que por sí la diferencia solamente son 40 metros en altura, Ah, ok, ¿sí? ok. Pero como siempre, pues la más alta es la que queda más lejos. ¿No? Entonces, allí faltaban pocos metros de nivel, pero sí quedaban unas 3 horas de camino en lo que iba a ser el recorrido de... Parce, iba con mucho Re frío duro, entonces. Iba con mucho frío, entonces nada, cuando llegué al campo base, al campamento nuevamente, a los pocos minutos se comunica Juan Pablo conmigo y me dice, bueno, llegamos a la cumbre. Mm. Y bueno, tomaron la foto y el único que no estaba en la foto pues fui yo. Hijo de pucha, qué raro. Años después me saqué la espina porque hice cumbre en el Elbrus 10 años después, Qué justamente chingón. en el tenido la 2013. fortuna, Edgar, Qué de locura, güey. pegarse meros viajes también. chimba, Exactamente. Tremendo. Sí. Y ahí ya Qué llevó la bacano. chaqueta más chimba. Ya, la ropita era mía, ya, ahí Claro, sí, ya la ya. tecnología ya sí, había- una tecnología Ahorita totalmente tiene una diferente. ropa, Edgar. Es el que No, mejor tiene Edgar. ropa de toda la expedición. Juego Pero a mí Melito. me tocó, me acuerdo mucho que Marcel, bueno, me prestó toda una indumentaria, decía Himalaya 86, pero además Demasiado eran bien. unas botas que yo creo que ustedes las han ¿Las de visto. cuero? Sí, las de cuero, y me da una cajita y yo le digo, ¿y qué es esto? Me dice, no, pues es cera de foca, No. para que usted le eche a las botas porque para impermeabilizar. impermeabilizarlas, Chimba eso, claro. weón. No, Y es ahí que me Marcelo está en otra y vaina. así subí el Ruiz, y fue con esas Claro. botas precisamente. Entonces, qué bueno, locura. tuve la... ¿Qué? la ¿Y fo- uno le como que iba caminando y le echaba esa cerita? No, tocaba Antes de echársela salir. antes, Antes de pero no, empezar. igual, ya después de tantos años, Ya se eso se filtra todo, filtraba, claro. se filtraba todo el agua. ¿Y Yo qué era? estuve- ¿Grasa de foca? Era una grasa de foca, así, para Para impermeabilizar. weón. Y la carpa decía Himalaya 86 también. Y recuerdo que todas las noches era flotando yo en el aislante porque eso se pasaba todo el agua. Uy, ¿no? no, Sí, qué eso era sufrimiento, weón. Claro, así fueron mis primeros
primeras Es experiencias en la montaña. esas montañas en esa época era otra cosa, weón. Yo no No, entiendo pues claro, cómo eran hacían. muy duros. Eso sí Era era Esas- montaña salvajes, pura, sí. weón. Chupaban demasiado frío. Sí. Era Las otro. cuerdas eran como A mí me da cabullas risa ahí. porque siempre cuando hacíamos con Juan Pablo, es decir, en preparación de cualquier montaña, siempre hacíamos una alineación, nos íbamos a nuestra sede allá en Suezca y siempre nos enseñaban el tema de los nudos. Y Juan Pablo decía, "Ah, pero yo me he escalado el Everest 2 veces con un 8". Yo escuché ¿Pa' qué más? Sí, no, este ¿para qué man, más? Germán Liberato, el arriero del Tolima, Sí. nos dijo que una vez subió con Juan Pablo y Ujú. con alguien más. Bueno, no me acuerdo, creo que con Con Nelson, creo. con Ah, Nelson con Nelson Cardona. Cardona. Entonces decía Germán que iba pues como nervioso porque decía, estos manes son meros himalayistas, yo cómo los voy a enganchar allá. Y que llegaron al borde del glaciar y el bueno así como todo apenado, ¿y qué hacemos? Y que los manes, Juan Pablo, ellos, hermano, haga lo que quiera. O sea, no se preocupe por nosotros, todo bien, vamos es para arriba, usted no se preocupe. Exactamente. Entonces él dice que desbloqueó eso porque, no, como que está la técnica y todo, pero pues al final, eso en esa época que nudos Sí, ni que claro, nada. eso era weón. subir. No, eso no era técnica. Yo me acuerdo mucho, pues, porque a mí el proceso de esa antigua generación con la nueva me tocó en el Aconcagua y ser el puente a partir de ese momento. Claro, un Rafa, una Ana María Giraldo, tenían unas capacidades técnicas, Ya era un muy Lucho áspero. Salsa, ¿no? Mm. Tenían claro. unas capacidades técnicas por encima de Juan Pablo y Marcelo, pero lo que tenían Juan Pablo y Marcelo era una experiencia increíble. De hecho, en el regreso desde el campamento hasta Puente del Inca, que son siempre sus, no sé, 68, 70 kilómetros, que se hacen una jornada, ellos me dijeron, Mucho. no se vaya con ellos, usted se va con nosotros, porque si no, lo van a quemar, ¿no? Claro. Y eso fue casi, casi 14 horas caminando con todos los chistes, con todas las conversaciones, con todas las historias de Juan Pablo, que eran muchas en la montaña, ¿no? De todo lo que había vivido en experiencias en el 97, bueno, de todas esas vivencias que realmente pues hoy son, pues sorprenden y pues son leyendas del montañismo aquí en Colombia. He Sí, es que escuchado nadie- hablar muchísimo, muchísimo de Juan Pablo, güey. O sea, ese man era como una eminencia en el combo. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles eran las características de Juan Pablo? Yo digo que eran los dos, pues Juan Pablo, porque ya era, ¿no? Ya no es, sino, pero fue, y Marcelo, que digamos se complementaban mucho, ¿no? Juan Pablo tenía una capacidad en la alta montaña increíble. Él, como dicen cuando uno va al Kilimanjaro, pole pole, paso a paso. Ujú. Y él tenía un ritmo, como se dice, himalayero, que no es rápido, no es despacio, sino que es permanente, ¿no? Y creo que eso describe mucho también su capacidad en términos de liderar a los equipos. Él simplemente era como en función de esa claridad que buscaba con el equipo. Él sabía cuándo generar una conversación para convencer y para vincular a todo el equipo y cuándo él debía tomar las decisiones para cuidar también el bienestar del equipo, ¿sí? Porque no muchas veces uno puede poner como, venga, y cómo vamos a subir esta ruta. Y hay momentos donde toca definir qué es lo que hay que hacer porque o hay poco tiempo o no todos tienen la información para tomar las decisiones. Y en eso era muy hábil Juan Pablo. Entonces, de alguna forma, era leído pues precisamente por esa habilidad, por esa capacidad y además por el fácil relacionamiento que tenía con jefes de expedición de otros grupos. Por ejemplo, en el 2007, pues yo ayudé a todo el proceso de desarrollo de ese equipo y era como el enlace de toda la comunicación aquí en Colombia, pero a mí me sorprendía todas las conversaciones que iban surgiendo en función de cómo se coordinaban desde el campo base colombiano a las diferentes expediciones, ¿no? Norteamericanos, japoneses, bueno, polacos. Y Juan Pablo era quien definía y quien manejaba todo el campo base, pues porque la credibilidad que tenía y pues también la capacidad de influir en las decisiones de los demás. Entonces por eso era muy respetado y además pues hasta ahora es el único colombiano con 2 cimas en el Everest, ¿no? Muy teso, Mm. weón. Ok. Claro, Sí, es que sí. él manejaba muy bien el tema de la comunicación asertiva, de liderazgo y Sí, toda la vuelta también con todo el tenía mundo, ¿no? eso, exactamente. Y además también generaba un ambiente espectacular al interior del equipo. Es el que más bullying hacía de todo el mundo. Sí, eso sí, a todos se la montaba y eso
pues ustedes saben también en condiciones de alta montaña, donde a veces Se Claro, el necesita. clima es difícil, Mm. las situaciones son complejas, pues también se necesita como esa emoción bien poderosa. ¿Y él en qué año murió? Él murió hace 2 años y medio, Hace poco. sí, en Y no noviembre del alcanzamos a hablar con él. 2024, sí. Ya 2000 estaba malito. Sí, ya estaba, pues, un año antes le habían descubierto un cáncer de pulmón. Jue- eh, que pues, siempre que uno cuenta esta historia, a uno le preguntan, bueno, ¿y es que él fumaba? No, no fumaba. Simplemente fue un tema adquirido al parecer, porque pues su papá, eh, cuando él era adolescente o era pequeño, pues tenía una cantera aquí por el codito y Juan Pablo pues permanecía ahí. De hecho, la administraba desde muy joven y al parecer pues eso fue uno de los factores que Los incidió gases. en ese tema. Él pensó que era un asma, pues de hecho él no hace cumbre en el 2010 porque lo hubiera podido haber hecho también por tercera vez, porque él dijo, no, pues aquí la cumbre es para Nelson, ¿cierto? Y está reservado esto y yo no me siento bien, yo tengo este tema del asma, yo más bien los cuido o estoy pendiente desde el último campamento. Y pues ustedes sabrán la historia cuando Nelson estaba descendiendo de la cumbre que venía muy mal, que venía pues, digamos, por el tema del muñón, botando mucha sangre porque el socket La fricción. la fricción le estaba pegando bastante y fue Juan Pablo quien salió con un Sherpa a buscarlos en medio de la noche Muy a teso, weón. rescatarlos porque no Estaban- aparecían, ¿sí? Porque ese descenso fue difícil. Entonces, digamos que estas son las capacidades que tenía Juan Pablo y pues sí, lastimosamente nos dejó hace ya algún tiempo. ¿Cuántos años tenía cuando murió? 66 creo. No Estaba alcanzó. todavía- Exactamente, podía. estaba a punto como de los 67. Y bueno, pero tuve la fortuna también de compartir durante muchos años y también de darles un regalo muy especial a él y a Marcelo, que fue celebrar su 45 aniversario de su primera cumbre en el Nevado del Tolima. Ah, qué chimba. Entonces, en el 2019, antes de pandemia y todo esto, les di ese regalo y lo que yo les decía, porque ellos, bueno, ¿y por qué 45 y no 50? Porque yo les decía, pues no sé si vamos a llegar a los 50. Y tal Y no cual. llegaron. Y vea. no llegaron. Bueno, bien, Llegó re Juan duro, Pablo, weón. sí. Esa expedición fue espectacular porque fuimos con muchos de los amigos que los conocían y fue un momento muy especial ese retorno a la montaña que les había significado su nacimiento como montañistas en la adolescencia, ¿no? Por allá en el año 74. Uy, es que sí, es que es una historia ya. Exacto, historia patria aquí. ¿Cuántos Sí. días, Qué cuántos chimba esa días duraron historia, ustedes para hacer el intento del Elbrus? La primera vez que fue que usted la La embarró, primera vez ¿cuántos días son? fueron como unos 5 días tal vez. La segunda vez, cuando fuimos en el 2013, aquí Juan Pablo dijo, no, pero esta sí la vamos a hacer desde el campo base, ¿no? Entonces fuimos por otro costado, por el costado, no me digan si sur o norte porque no sé, por otro Por otro costado, costado. sí, pero esta vez sí se hacía desde el campamento base, es decir, sí había una aproximación, había una aclimatación, se subía, se bajaba. Y el día de intentar a cumbre no salíamos a las 12, no salíamos a las 2 de la mañana, sino a las 12 de la noche porque es uno de los recorridos más largos de todas las 7 cumbres hasta la cima. Uno sale desde los 3.800 metros hasta los Uf, 5.642, es lejos, ¿no? weón. Uy, es un Y en pegue ese, muy claro, y en ese, largo. porque es muy empinado, la inclinación es bastante. Y en ese primer intento, otra vez a las 4:30 de la mañana, la montaña nos bajó. O sea, nos Ok. bajó una tormenta tenaz. Y de esas tormentas donde no dejan nieve, sino entonces dejan solamente el hielo, los crampones comienzan a doler un montón. Y Juan Pablo nos dijo, no, nos toca regresar porque pues a este ritmo, y nosotros siempre practicamos como un acuerdo que validamos antes de cualquier montaña y es que la vida de una persona vale más que cualquier cumbre, ¿no? Claro. Y es algo que nosotros en Epopeya tenemos súper claro y validamos, no solamente en la montaña, sino yo digo en cualquier espacio de vida. Y descendimos, estábamos muy achantados porque sabíamos que no teníamos otra oportunidad. Entonces, convenciendo a los guías que "Ay, denos el chance, no había campamento porque ya estaba subiendo otra expedición, buscando mover los vuelos porque ya teníamos pues vuelos previstos de Mineral Bodies, que se llama el pueblo más, bueno, el pueblo no es una mega ciudad, de ahí a Moscú y pues obviamente pasar unos días por San Petersburgo.
Entonces hicimos toda la movilización para quedarnos una noche más y de ahí sí logré intentar la cumbre, que para mí fue muy difícil porque, claro, ya venía con mucho desgaste, también bastante frío, y a las 6 de la mañana nos toca tomar una decisión y es quiénes se van a devolver, quiénes van a la cumbre oeste y quiénes van a la cumbre este, ¿no? Y que definan ya porque, claro, la cumbre más bajita quedaba justo al frente, la otra tocaba hacer todo un traverso con un descenso de más o menos unos 2000 metros, tipo Uf. tobogán. O sea, era bien, Re bien, duro, weón. bien asustador. Y yo me acuerdo que yo estaba sin energía, me había comprado un par de chocolatinas aquí en el aeropuerto y estaba llegando de último a la zona de descanso. Yo dije, ¿qué hago? ¿Será que me voy por la corta? ¿Será que me voy por la larga? Eh, Aquí me tengo que comer absolutamente todo. Me metí 2 geles, las chocolatinas, todo el litro de agua que tenía. Iba muy cansado, pero recuerdo mucho que en el traverso comencé a sentirme mucho mejor. Y mucho mejor y mucho mejor. Ya cuando llegamos a la base del cono, estaba perfecto. Y de ahí para la cumbre fue realmente muy sencillo, muy fácil. Ok. Y llegamos en esa oportunidad como 8 a la cumbre. Éramos un equipo de 16 y la mitad hicimos la La más cumbre alta. más alta y el resto hizo la otra cumbre. Así que Bueno, hicimos bien. todas ambas cumbres. ¿Qué fueron cuáles exactamente? La este y la oeste. La este y la oeste. Sí, Del Elbrus. sí, sí, Del del Elbrus. Elbrus, del Elbrus, la montaña más alta de Europa. Ajá. Se fue para Concagua, weón. Sí. Pero entonces usted, volviendo un poquito atrás, como usted hizo el Ruiz, como un par de veces, pasó a la Concagua, no hizo cumbre, fue al Elbrus, no hizo cumbre. Después de eso, Iba a ¿qué? intentar el Denali en Alaska en el 2004, pero no me dejaron, porque ese año me casé. Entonces Ah. fue la ex señora la que no me dejó. Ay, mera no, loca. parce. Claro, después ya llegaron los chicos, pues mis hijos, y volví a ¿Y por qué no retomar. lo dejó? Así todo chismoso. ¿Qué pasó ahí? Pues porque ya ahí que no, que estábamos recién, no, Sí, nos íbamos a obvio. casar, Luna de entonces todo miel. el ¿Cuál tema es. obvio? Luna de Pues miel. obvio, Sí, se van a sí, Se lo hubiera casar, llevado. No, y yo retomé nuevamente ya con fuerza, fue a partir del 2009, Cuando con se todo el separó de ella. proyecto, no, eso fue más adelante. En el 2009 con todo el tema de Nelson, ¿sí? Entonces que Sí. nos tocó reformular todo el proyecto porque ya no conseguíamos patrocinios. Entonces yo me inventé un programa para llevar a líderes a la montaña y ahí comenzaron a copiarnos unos líderes. Entonces, Que eso no eh, lo habló Chelo Chelo, la sí. vez que estuvimos aquí en el exactamente. podcast. Entonces, en el 2009 comenzamos a retomar todo esto. Así fue como financiamos el Everest del 2010. Entonces, teníamos las dos expediciones de las cuales ya habló Nelson, Marcelo. La Ajá. de Nelson con Juan Pablo, Rafa, Carolina y Toño, que iban para el Everest. Y Marcelo y yo con el médico, con todos estos empresarios que nos fuimos a Lobuche. Una experiencia increíble. Entonces, claro, ahí en preparación hicimos varias cumbres en el parque, en el Cocuy, ¿no? Pues todo lo que toca ahí, pan de azúcar, Qué chimba, cóncavo, weón. concavito, blanco, bueno. Y vamos vamos al Lobuche, se hace la cumbre, espectacular. Pues esa expedición fue realmente increíble. Y ahí a retomar pues las 7 cumbres ahora Nelson en situación de discapacidad. Entonces estuve en el Kilimanjaro, en el Elbrus y apoyando ya al resto de expediciones que se fueron dando de ahí en adelante. Es que Muy igual ha teso hecho Nelson un también. montón de montañas igual, Edgar, ¿no? ¿Qué pasó Sí, con, ¿qué pasó tremendo. con Nelson y Apopeya? ¿Qué pasó con Nelson y Epopeya? Bueno, es una buena pregunta. No, simplemente... Diferencias. Sí, diferencias irreconciliables, como dicen, ¿no? Como cuando uno se separa. Esa era la siguiente No, pregunta. pues ¿Qué pasó teníamos, entre usted y su yo ex creo, esposa? yo creo que todos, pues cada uno de nosotros tiene diferentes proyectos. Nosotros teníamos, digamos, previsto un proyecto con Nelson a 10 años, pero ya en el año octavo las relaciones se van desgastando y creo que es algo normal, es algo natural, no hay por qué de alguna forma llamarlo de una manera distinta. Y en ese momento tomamos la decisión de, pues, tener caminos diferentes, ¿no? Nosotros teníamos claridad en Epopeya en términos de continuar con todo
desarrollo de montaña, de conectar a nuevas generaciones, de conectar a más empresarios en todo este proceso. Y por eso creo que uno de los proyectos que nos llama mucho la atención, que es el de Cero al Everest, pues tiene esa misma condición, habiendo pasado en ese proceso también por lo que hicimos aquí en Sudamérica, ¿no? Con el proyecto se me ¿De la olvidó. Concagua? Sí, de lo que hicimos De en la la donación. Concagua, del tema de donación de órganos exactamente, y pues de ir llevando mensajes, ¿no? Pasamos como de ser el objetivo de ser los primeros colombianos en algo, después a ser los movilizadores de proyectos que tuviesen un propósito y un sentido, porque creo que eso es como la evolución que se va generando y que vamos encontrando en este tipo de procesos. Ok. Y ahorita usted en Epopeya, ¿cuál es su Rol. ¿Cuál rol? es mi rol? Pasó de ser el porque, celador a... pasé de ser el celador, ¿cierto? En Epopeya también fue un ascenso así, como muy, porque yo entré siendo freelance, yo era contratado por servicios, después fui empleado de Epopeya, años después fui socio, pero socio pequeño, minoritario, y hace unos años, pues ya soy socio mayoritario de Epopeya y pues también el gerente, ¿no? Entonces, pues es como esa visión y esa perspectiva de qué hacer con estos proyectos, de qué información nos nutren en Epopeya, pues porque parte de la oferta que tenemos hacia las empresas y hacia las personas es cómo, sin tener que ir a vivir lo que nosotros vivimos en la montaña, que se sufre, Ujú. también se goza, Sí, claro. pero no todas las personas están como en esa disposición Claro. o en esa capacidad, cómo tener esos pequeños escenarios un poco más controlados para que puedan vivir en primera persona ese tipo de experiencias. Entonces eso es lo que nosotros solemos hacer en Epopeya. ¿Y son como vincular. talleres para las empresas o qué Sí, es esas? sí, talleres, conferencias que lo que buscan es desarrollar esas capacidades de equipo, desarrollar esas capacidades de liderazgo, poner en conversación también, pues, en torno a un resultado, pero también cómo cuidamos a las personas en búsqueda de ese resultado y cómo se generan esos equilibrios que muchas veces en las empresas pues solamente se busca el resultado y eso está bien, pero también cómo se cuidan a las personas para llegar al resultado y que sea más sostenible y más perdurable en el tiempo. ¿Todo va anclado a la montaña? ¿O No no necesariamente? necesariamente, porque hace algunos años ya algunas empresas nos decían, oiga, pero no tienen otra cosa que no sea montaña, ¿cierto? Ya no sabemos todas las historias y aunque nosotros hemos ido contando más historias, pues lo que nos pasó en la Sierra Nevada, todo este tema de lo que hemos desarrollado también en De Cero al Everest, en Expedición Andina con el tema de donación de órganos, pero hemos venido vinculando también otras metodologías, incluso deportivas, ¿no? Pues hay deportes que aquí en Colombia se conocen muy poco, cada vez más, pero que tienen una filosofía muy similar a lo que nosotros hemos descubierto en la montaña, del acompañamiento, lo que significan los Sherpas, de ser un solo equipo, metodologías como por ejemplo el rugby, ¿no? Que tiene como esa sensación también de ser un solo equipo. Y claro, eso pues lo hacemos con expertos que conocemos de ese tipo de deportes, pero con toda una metodología en términos de aprendizaje y de puesta en escena que hemos aprendido durante ya 26 años que tiene Oiga, Epopeya. Edgar, usted digamos que ha visto cómo se hacía montaña hace muchos años y cómo se hace montaña ahora. Sí. ¿Cuáles son esas cosas que a usted le gustan un montón de lo que se hace ahora y otro par de cosas que no le gusten? De lo que se hace ahora. Sí, como ese cambio. Pues no es que no me gusten, más bien escucho a los que son expertos montañistas, ¿no? El añorar de pronto el tema de la aventura sin tanto condición tecnológica, por decirlo así, ¿no? Como más análoga, más sin tener, por ejemplo, un acceso a un internet o cosas por el estilo. Me pasó recientemente en el Aconcagua, en enero del año pasado, 2025, cuando de alguna forma uno va con una idea de guerreársela, va a tocar sufrir un poco y encontrarse unos campamentos De la increíbles locura. con full internet, con café, con todas las comodidades. Y sí, uno duerme en una carpa y todo eso, pero al final está muy cuidado, ¿no? Entonces yo creo que algo que
que se puede estar extrañando mucho es como la aventura auténtica, ¿no? Claro. Como el de verdad de qué está hecho el cuerpo, de qué está hecho la cabeza para poder intentar esas gestas que realmente sean gloriosas. Por eso Epopeya, ¿no? Relato de una gesta gloriosa que evoca triunfo. Y creo que esa es una de las condiciones que de pronto se pueden añorar del montañismo actual. Que sí valoro del montañismo actual, la creatividad. O sea, la cantidad de proyectos que uno observa que me parecen fantásticos, que parecen sacados de cuentos, ¿no? El hacer las 7 cumbres lo más rápido, el hacer los 14 8000, ahora hagámoslo al revés. Bueno, no sé, una cantidad de cosas que uno dice, wow, o sea, sorprendente. Yo que tuve, como lo dice Alex, esa posibilidad de ver esos dos mundos, pues no es que diga que uno sea mejor que otro, sino que cada uno tiene su momento y cada uno tiene su poder Chévere. también. Sí, claro. Es que la tecnología sí, es raro como uno poder tener el acceso al internet, es una cosa que cambia Por mucho favor, yo estando toda la... en Nido de Cóndores y con acceso al Starlink, o sea, uno desde el celular poder avisarme, estoy en tales Aquí estoy, condiciones. sí. Sí, eso Es increíble, es cómodo, Claro. pero yo no me lo esperaba, ¿no? Qué Y locura. cambia mucho Cambia- la claro, porque uno aventura. avisa en la Sí. casa, no, yo le avisaba a mis hijos, bueno, nos vemos en 15 días, sabrán de mí. Sí. Claro. Y a los 3 días, papá, ¿y tú sí llegaste a la montaña o no? Y no, pues sí, aquí estoy, te puedo hacer un en vivo y ese tipo de cosas también permiten que otra gente se acerque a escenarios que nunca antes había observado, ¿no? Y que Sí, se claro. interese por la montaña y vivirla tal como nosotros tenemos esa oportunidad que me parece fantástico. Sí, es que sí, el internet sí es... Y también es raro ya teniendo la posibilidad de decir como, no lo usemos como por... Es como, pero ¿Para ¿por qué qué? no? Si ahí está. Sí, no, ¿para qué no? Sí, Es ha que cambiado mucho igual, igual, sí, es como con el fin, digamos, cuando nosotros vamos para la Sierra Nevada de Santa Marta, es como que un mensaje, weón, en el INRIS de, digamos, de mi hija, de mi hijo, es como, uff, no sé, pero ya me relaja un montón, weón. Es una De motivación su más, novia, weón. de... Claro. Sí, no, pero no tener eso también es otra cosa, es Sí, que es muy una diferente. aventura. diferente. Sí, total. Pero creo que ya no lo vivimos, o ya esa decisión, lo que usted dice, weón. Pero ya es raro como teniéndolo, no hacerlo, es como, pero ¿por qué no lo va a hacer si ahí está? Sí, lo va a ayudar. Al final ¿Por qué usted no está usarlo? sufriendo, marica, está Sí, comiendo claro. mierda y eso le va a ayudar. Yo creo que eso es lo que sube el nivel de los retos. Exacto. El tema de ciertas comodidades también que ya están satisfechas donde antes no lo estaban y permite pensar en Exacto. en Entonces nuevas ya estoy como aventuras. tranquilo aquí, subámosle un poquito el nivel. Exacto. Va por ahí. Sí. ¿Usted estuvo presente, weón, cuando sucedió el Manaslu, el tema con Víctor? No porque el tema con Víctor ya, digamos que fue un tema independiente de Popeye, ¿sí? Y pues nosotros hemos estado es muy en la línea de los proyectos que hemos desarrollado. Eh, Tal vez la única pérdida, y además porque yo no conocía ni a Víctor, ni tampoco conocía a Lenin, porque yo llegué a Popeye unos años después de lo que sucedió a Lenin, pero sí fue como siempre tener esa situación ahí permanente, ¿no? De lo que había ocurrido en esa montaña, en el Manaslu, que pues hoy por hoy nos toca hacerla porque Porque ahí ningún es, colombiano ha vuelto a dar después nunca ha de que vuelto estuvo allá después. Manolo y Víctor, Exacto. que se quedó allá el cuerpo y nada, nunca Sería no se chévere encontró en para Cero al siempre. Everest. Un manazlo. Un spin-off. Un spin-off. Exactamente. Sí, se supone que debería ser en el proyecto, sería muy interesante, weón, Claro. esa montaña en vez de Aconcagua, por ejemplo. Parce. cómo Y ve es el menos tiempo y proyecto, más weón? barato, ¿no? Ajá. Económicamente es Sí, no, más la Concagua accesible, es una weón. montaña hoy por hoy Demasiado muy costosa, costosa, weón. muy costosa, precisamente por las comodidades y precisamente por la demanda que tiene. Yo creo que Ujú. es una condición también de oferta y demanda. Edgar, igual si uno quiere ir a la Concagua y dice, no, yo voy a subir mis carpitas, voy a subir todo, no necesito nada, ¿se puede o es muy difícil? Sí se puede, porque yo vi a personas que lo estaban haciendo de forma autónoma. Ujú. Pero igual Creo que no es que difícil, pero igual toca pagar el unos acceso, ¿no? permisos Sí. y toca tener cierto tipo de accesos en el campamento, ¿no? Sí, como en el Everest, igual es carísimo. Exactamente. Y pues todo el tema de permanecer tantos días allá, pues porque más o menos se proyecta en entre 12 a 15 días dependiendo también de las condiciones de clima, ¿no? Y Ok. algo que sí tiene que darse sí o sí, pues son los seguros médicos y
que se hace el chequeo en cada uno de los campamentos para, pues de alguna forma facilitar Y la validación. eso va incluido en los permisos que uno Y eso paga, está ¿no? incluido en los Chequeos permisos. médicos. Los chequeos Sí, médicos se no hacen en es cada campamento. 900 En cada dolaritos vale la campamento- entrada. En cada campamento hay un chequeo que le da el permiso, que nos da el permiso para hacer el go, la aproximación al siguiente campamento. Ush, Ok. tremendo. Muy elegante. Y Edgar, ¿usted qué planes tiene como a futuro pues con la montaña, no? ¿Quiere seguir subiendo montañas o usted dice Sí, ya? pues Yo creo que yo tengo como un cronograma de deseos en términos de montañas. Tengo que volver a la Concagua sí o sí a hacerla. Bueno, estuve en el 2003, donde fui al campo 1 de celador. sí. Estuve en el 2025, en enero, donde estando en Nido de Cóndores, no, en Canadá, me tocó descender, o bueno, más bien salir del parque en helicóptero por edema pulmonar. Ish, pero le dio fuerte. Me dio fuerte, exactamente. Yo tengo que hacer esa montaña. Esa es mi graduación, ¿sí? Claro. El Aconcagua. Entonces, Qué locura. parte de los Cero al Everest, pues está dentro del programa que Sí. podría llegar a funcionar. Denali. O sea, sí o sí, yo quiero vivir esa experiencia porque me parece algo del otro mundo. Además, una montaña donde toca ser autónomos, donde ahí sí no hay guías, ahí sí no hay nada, sino es Ujú. cada uno con su Dele. capacidad. Volver a intentar, porque ya lo intentamos, pero no llegamos a la cumbre del Mont Blanc, ¿sí? Hermoso. Es que intentamos una ruta demasiado agresiva, yo creo, desde saliendo desde Italia, pasando a uno de los campamentos en Cosmix y intentando hacer la triple cumbre hacia adelante. Eso es bien, bien complejo. Y, y creo que en la medida de lo posible acompañar, más que intentar cumbre, acompañar proyectos como este de Cero al Everest a campo base o incluso subir a campo 1, campo 2, si se puede. Y creo que mi sueño se terminaría ya para colgar los crampones en una montaña como el Ama de Ablam. O sea, me parece Qué locura, He güey. escuchado mucho que esa hablar es a una Edgar de la montaña, Mala. porque pues ya la he visto. Cuando uno hace la aproximación al campo base del Everest, uno ve el Ama de Ablam y dice, qué locura. O sea, yo quiero estar en esta montaña Ahí se porque es ve- demasiado hermosa, porque es imponente y porque creo que demanda muchas de las capacidades que cualquier montañista quisiera, en las que cualquier montañista quisiera ser probado. Tremendo. Bueno, hay harto para subir. Sí, Harta plata por conseguirlo. harta También. plata, Sí. exactamente, porque esto sí es Toca más. darle. Bueno, Don y Ed- que su merced ahí para que le digan lo es, como le dice usted, radio escuchas. a nuestro radio escuchas. Que escuchas. necesitan, Spotify, las escuchas. personas del proyecto del Cero al Everest necesitan apoyos económicos. Necesitamos. Usted como el líder de la cuestión ahí. Claro, pues porque Organizacional. esto no se hace solo, ¿no? Y los sueños no se construyen solos. Yo creo que parte de todo este proceso involucra el que de alguna forma generemos esa posibilidad, que la podamos construir entre varios. Hay muchas posibilidades, desde empresas que se puedan vincular en función de su Ujú. nombre, de su posicionamiento en redes, a través de estrellas como estas, las que están acá, del mismo Juan Serrano, ¿no? A través también de los servicios que tenemos en Epopeya, que también pueden servir como contraprestación. Y por qué no pensar en algunas personas, que eso lo hemos hecho, de hecho en el pasado lo hicimos con alguna empresa, de poder vincular a personas de la organización a una de nuestras expediciones. Claro. Y eso cambia de forma radical el juego en función de cómo esos contenidos que son propios de las organizaciones pues hacen parte de su día a día y son un ejemplo para el resto de la compañía, ¿no? Entonces eso creo que marca una diferencia. Y también pues a través de cualquier otro apoyo donde ya personas naturales se quieran pues hacer parte de este proceso, ¿no? Haciendo las expediciones también con experiencias, ¿no? A diferentes montañas, como lo que tenemos ahora en Perú, Eso. como lo que vamos a seguramente tener para la Concagua y poder vivir en primera persona ese mundo que es realmente maravilloso. Yo tengo la última pregunta y rapidina. Ajá. Porque yo sé que Edgar ha estado y hace parte de la gestión de conseguir ese dinero, ¿cierto? Para las expediciones. ¿Cuánto es lo máximo que usted dice y se ha sorprendido y dijo, uy, parce, yo conseguí
todo ese dinero o conseguimos de alguna forma todo ese dinero? ¿Cuánto es un monto? Pues para el Everest 2010, creo que la gestión que hicimos como equipo fue extraordinaria porque estábamos en el 2009 y en el 2009 hubo una situación, bueno, Colombia siempre ha estado en situaciones críticas, ¿no? Eso no cambia. Pero en ese momento hubo una recesión a nivel mundial por todo el tema de la crisis hipotecaria de los Estados Unidos que empezó en el 2007. Entonces nosotros íbamos a las empresas en esa búsqueda de patrocinio tradicional y nos decían, pero se nos reían, ¿no? Un paseo para el Everest en este momento, ¿cómo lo va? Paseo. Entonces ahí fue cuando cambiamos de estrategia y nos fuimos, bueno, vinculemos a líderes. Y esos líderes, de alguna forma, con sus organizaciones, nos daban la posibilidad de conseguir recursos a menor escala, no solo con un patrocinio, pero que de alguna forma la suma nos dieran esa posibilidad. Y fue así. De hecho, teníamos como meta cada uno conseguir de a $20,000, pero unos conseguían 35, otros 5, y así fuimos sumando. Y nos hizo posible, nos hizo viable el tener las dos expediciones, la de Nelson a la cumbre del Everest y la de nosotros los empresarios al Dobuchi, que en ese momento reunimos entre todos como $280,000, que Eso eso es fue platica. realmente espectacular y que en un Plata. momento de crisis, y ahí viene una lección que nosotros tenemos muy clara en Epopeya, y es que cuando tenemos un propósito claro, tenemos unos acuerdos claros como equipo, pues eso comienza a generar o facilita más bien en un escenario complejo la obtención de un resultado. Tremendo. Buena estrategia. Edgar, tremenda, muchas gracias. Thank Porque you. sí, uno Ustedes. siempre escucha la historia de la cara, ¿no? De las expediciones, pero detrás de eso hay un montón de Gestión. logística y gestión que Muchísimo es más trabajo, difícil que weón. subir una montaña. Sí, Así es. claro, weón. Y el estrés que también se maneja en esa situación, ¿no? Porque si alguien le dice, sí, todo bien, ya está todo firme, y de un momento a otro no, se cayó, no puedo ayudarlos, sí. paila. También es Es duro. complejo, es complejo. Nosotros para cerrar el tema de finalizar las 7 cumbres, ¿no? Que además lo hicimos 2 veces, pero habían 2 montañas que no lográbamos concretar porque eran las más bajitas, pero eran las más costosas de todo el proyecto. El Carstens y el Vinson. Ok. Pero precisamente fue la coincidencia a través del escenario de montaña donde personas de empresas que podían tomar las decisiones dijeron, yo quiero ir y yo me vinculo con el proyecto y aquí está el dinero, ¿sí? E hicimos de todo, obviamente, contraprestaciones a partir de talleres, conferencias, desarrollamos programas de liderazgo al interior de estas organizaciones, pero al final conseguimos el resultado. Y ese resultado fue una construcción en conjunto, con innovación, con mucha creatividad, pero sobre todo con el creer en este tipo de proyectos que al final generan mucho valor para las personas, para los equipos y obviamente para las empresas. Tremendo, Edgar. Bueno, muchas gracias. Nos Bueno, veremos a igual ustedes. en las Muchas montañas. gracias, Así es. Edgar. Bueno. Nos vamos a compartir montañitas. Sí, Vamos ahí- pa' ahí- Perú, ahí papá. nos verán. Así es. Eso. Bueno. Por ahí nos Gracias, vemos y nos viejo vemos Edgar. la otra semana con más historias, más cordadas.